Bueno, buenas tardes Bueno, a buenas tardes todos. a todos. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Hola, buenas tardes. Adelante, Sabri. Sí, no, antes de que empezaras, quería pasar el parte, porque siempre, el dato, porque siempre me olvido de las clases, de las clases de consulta. Que mañana hay clase de consulta en el mismo horario que hubo clase de consultas el viernes pasado, de 15 a 16. Si no me equivoco, Lili, cualquier cosa me Sí, corrige. Sabri, sí, de 15 a Así que, 16, a menos que haya algún cambio. sí, así que Es, bueno, cumplimos con informar eso es para que... poco, porque más que nada porque hay otras clases. Sí, estamos complicados con los horarios de las demás asignaturas. Pero bueno, les dejo ese dato y ya te dejo arrancar, Miguel, porque si no después empiezan a ir y algunos se pierden de la información. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Vamos a comenzar con el tema que trabajaron en clase. Yo hoy respondía un poco de consignas en el foro y había varios, cuando se ve, si se está viendo. Ahí Sí, se ya ve. Parece que se tiene 2 segundos. A ver, vamos a hacer esto, a ver si eso mejora. Sí, dale tiempo. Me está marcando inestable, por eso ¿se ve mejor? ¿Ahí se ve bien? Voy a Sí, ver se si ve. Perfecto, puedo. no vi que tengas Bien, inconveniente. desde la diapositiva actual, a ver si ahí podemos. Sí, ahí se ve la presentación, Miguel. Bueno, buenísimo. Ahí estamos, entonces, a ver si ya estamos. Tengo puntero activo, sí, acá lo estoy viendo. Sí. A ver si. Muy bien. Bueno, como les decía, en la clase del martes ustedes empezaron o abordaron el tema que nos faltaba de la aplicación económica, que tiene que ver con la elasticidad, ¿sí? Y en particular, en concreto, bueno, más que nada centrado en la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? No implica ello que no puedan abordar otro tipo de cálculos de elasticidades, ¿sí? Precio cruzado, elasticidad de ingreso, podemos calcular elasticidades de costo y demás, como por ahí habrán visto, pero los ejercicios básicamente, la mayoría de los que están planteados, si no tengo mal la data, están centrados sobre la elasticidad precio de la demanda. Un poco me centro yo en la mirada y el análisis de este cálculo de elasticidad, pero sepan que lo que vamos a decir puede servir para las otras elasticidades que podemos calcular, ¿sí? En particular, nosotros lo primero que vamos a decir es que la elasticidad, ¿sí? Ahí estamos viendo la fórmula, cómo queda planteada, ¿sí? La fórmula de la elasticidad, y claramente esa fórmula nos va a estar dando un poco algunas indicaciones que tienen que ver básicamente con el precio y la cantidad, ¿sí? Ustedes saben que la función de demanda hay una relación precio-cantidad, es decir, cuando la cantidad aumenta, disminuye el precio y viceversa, ¿sí? Que hacía que te acuerdan cuando vimos en la primera parte del año el apunte de aplicación económico, hacía que tuviéramos una pendiente negativa. ¿Hay alguien que tiene encendido, puede ser el micrófono? Siento como un zumbido. Está, muchas gracias. ¿Se Ahora no, fue? volvió. Soy yo, seguro. No, volvió. ¿Seguro? Debe ser mi Bueno, ventilador, si perdón. querés. Entonces, El ventilador lo de que pasa es Sabri. que por ahí dejo Ah, abierto para poder responderte También lo escucho. rápido, pero sí, es horrible, disculpen. Bueno, si demoro es porque estoy bueno, activando el micrófono. dale. No, sentía, digo, por ahí quedó alguien activo con el micrófono. Disculpe. Entonces decíamos que vamos a estar tratando de medir, en el caso de la elasticidad, o analizar el grado de sensibilidad de cambio de una variable, en este caso, cantidad, con respecto a la... podemos medir cualquier variación entre variables, y fíjense que yo utilizo una palabra acá importante que es la de sensibilidad, ¿sí? Que es una variable ante modificaciones en la otra, ¿sí? En este caso, precio-cantidad. Y particularmente la elasticidad precio de la demanda nos va a estar indicando disminución porcentual de la cantidad demandada de un bien
ante el aumento en el precio del bien en un 1%, ¿sí? Entonces nosotros vamos a responder en qué porcentaje puede ir esa cantidad demandada cuando el precio aumenta un 1%. Y acá yo lo dejé para completar, para que lo hiciéramos entre todos. Para poder clasificarla, dice, debemos considerar la elasticidad precio de la demanda en valor. Entonces tenemos elasticidad precio, ¿sí?, de la demanda en valor absoluto, y puede tener tres posibles resultados, que pueda ser igual a 1, mayor a 1, ¿sí? Cuando era igual a 1 decíamos que era unitaria, es decir, que ese cambio porcentual de la cantidad demandada responde en la misma cantidad que la modificación. Podía ser mayor a 1 y era elástica, ¿sí? La variable cantidad es más sensible ante cambios en el precio, es decir, cuando el precio se modifica por ciento, la cantidad varía en un 5%. Y cuando la elasticidad es inelástica, es decir, menor a 1, ¿sí? Fíjense, lo que estamos diciendo es que la cantidad demandada responde de manera menos sensible o ante una modificación en el precio no cambia, digamos, menor proporción. Por ejemplo, 0,50%, ¿sí? Un medio por ciento sería un ejemplo. Estamos hasta ahí, esto es un simple repaso, ahí tenemos la fórmula. Voy a proponer dos ejercicios. Dos ejercicios, uno digamos, lo saqué de otro lugar, como para, si no recuerdo mal, como para tener otro ejercicio y no usar los que ustedes tienen en la práctica. Y el siguiente que vamos a ver, sí trabajo con el de la práctica porque hubo consultas hoy sobre el tema de cómo calcular, entonces trabajamos con uno en la práctica para que vean y después pueden ir reforzando, quedan unos cuantos más. Bueno, tenemos acá una función, está expresada cantidad en función del precio, cantidad igual a 650 menos 5p menos p cuadrado, y nos piden que calculemos la elasticidad precio de la demanda para 10. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros vamos a ir a nuestra expresión, a nuestra fórmula, ¿sí? Y vamos a poner acá, se me fue ahí está. Vamos a poner entonces, lo primero que necesitamos para poder calcular la elasticidad es, bueno, el precio lo vamos a dejar, tenemos despejada acá, si no la tuviéramos lo tenemos que realizar, pero acá ya está expresada la cantidad en función del precio, por lo tanto vamos a utilizar, y nos piden además la derivada de la cantidad, es decir, lo que nos están diciendo ahí que tenemos que calcular Q', ¿sí? ¿Y quién va a ser Q'? ¿La derivada de un número o una constante? 0. 5p menos 5, ¿sí? Bajo el exponente, al exponente le resto 1, y la derivada de p cuadrado bajo el exponente 2, al exponente le resto 1, menos 2p. O sea que Q' es igual a menos 2p menos 5, ¿sí? Bien. Ahora lo que tenemos que hacer es, conocida la expresión de la elasticidad, calculamos. Ponemos precio, dijimos que donde teníamos cantidad vamos a reparar por su equivalente, ¿sí? Acá está la cantidad, por lo tanto acá vamos a poner 650 menos 5 por precio, menos precio cuadrado. Todo esto por lo que acabamos de encontrar, que era la derivada de la cantidad de esta expresión, ¿sí? Menos 2p menos 5. ¿Sí? Bien, podemos, si queremos, dejar una sola línea, operar un poquito, y esta elasticidad va a ser igual a, hago distributiva, me queda menos 2, menos 2 precio cuadrado, menos 5 por P, menos 5 precio, sobre 650 menos P cuadrado. ¿Sí? Y esa es la fórmula de la elasticidad precio de la demanda. Ahí ya estamos, ¿sí? Ahora bien, como en este ejercicio me piden calcular para precio igual a 10, entonces yo voy a evaluar la elasticidad precio de la demanda, ¿sí?
para Q igual a 10. Esto me va a dar aproximadamente, ¿sí? Yo lo que tengo que hacer ahora que es reemplazar, donde tengo precio, poner el 10, ¿sí? Miguel, ahí Martín pregunta, ¿abajo del menos 2P menos 5 no va nada? Sería en el primer paso. A ver, No, acá no va nada. en la Ya derivada. derivé acá en la derivada de cantidad con respecto al precio que está acá. Si querés lo ponemos acá. De Q respecto de P es esto. ¿Sí? Bien. ¿Entendiste, Martín? Entonces, Ah, está bien, dice, sí. Antonella, a ver. Ahí está levantando la mano Antonella. Si quieren darle palabra. Hola, profe, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, sí. Hola. Ah, se Sí, escucha. sí, yo la escucho. ¿Usted me escucha? Tenía una consulta. Sí, tenía una Adelante. consulta. Primero se tiene que derivar entonces. Yo lo que recomiendo es, si, primero en realidad depende un poco de cómo venga si el ejercicio viene como este, que la cantidad estaba despejada, por ejemplo, no hay inconveniente. Ahora, si a mí me dan Claro, una función de demanda que está mezclada precio con cantidad, digamos, mi cantidad en función de precio, yo lo primero que tendría que hacer es tener cantidad en función de precio. Es lo recomendable, porque normalmente, fíjense que se trabaja a partir de precio. Podríamos, hablaríamos de cantidades, ¿sí? Pero en este caso, como está planteado el ejercicio, lo importante es tener siempre cantidad en función de precio. Si la función de demanda no está así, trabajarlo para que quede. Ahora vamos a ver que en otro ejercicio lo vamos a tener que hacer. En otro ejercicio que vamos a explicar a continuación. Y por otro lado, después, una vez que tengo eso expresado, ¿sí? Que sería el componente dentro de la expresión, ¿sí? A ver, ¿dónde estamos acá? Dentro de este tengo, esta sería un dato a encontrar, la cantidad, y lo otro que tengo que encontrar es la de Q con respecto a B, porque esto va a quedar tal cual como está en la fórmula, ¿sí? En la expresión. Entonces, lo que hago a continuación sí es derivar, ¿sí? Teniendo una vez que tengo cantidad, derivo, cálculo de Q con respecto a P o Q', ¿sí? En función de la expresión que tenga. Y ahora sí, ya vengo acá y planteo P, donde tengo Q reemplazo, donde tengo reemplazo por lo que obtuve, ¿sí? Acá ahora hice distributiva para tener una sola, un solo cociente, es decir, una sola barra, poder expresarlo, mirarlo, analizar. A continuación, como me piden evaluar en una cantidad igual a 10, es aproximado, ¿sí? Recuerden, porque estamos con el concepto en este caso, de infinitésimo, depende del delta, ¿se acuerdan? En la clase de teoría, cuando vieron cómo llegar a la fórmula de la elasticidad, bueno, depende de ese delta y cómo se aproxima, entonces esto va a ser muy aproximado con las funciones marginales, que hacíamos un análisis que era aproximado, pero digamos, después cuando calculábamos el valor real, era muy diminuta, digamos, o muy escueta. Bueno, si queremos, entonces, cantidad en 10, encontrar las series dada la expresión, reemplazo los valores, ¿sí? Donde tengo precio, coloco el 10, respeto los signos, acá estaba elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora habría que hacer 10 al cuadrado 100 por 2 negativo, menos 200, menos 50, si no me equivoco, arriba aproximadamente 250 negativo. Y abajo tengo 10 al cuadrado 100, 5 por 10, 150, 650 menos 100, que serían estos dos negativos, me está quedando aproximadamente 500. Si simplifico 250 sobre 500 me da un medio o 0,5. Y esto es negativo, ¿sí? ¿Por qué me da negativo? A ver si se dan cuenta por qué nos da negativo. Por la demanda, porque la demanda tiene pendiente. La demanda tiene pendiente negativa, acabamos de decirlo, que la relación precio-cantidad es inversa, por lo tanto, por eso me da negativa. Y por eso es que si yo, lo vamos a ver en la siguiente diapo, este valor de menos 0,5, lo tengo que tomar en valor absoluto para poder clasificar, ¿sí? Si no, yo no puedo clasificar. ¿Ok? Vamos acá, perdón, ¿hay dudas de esto? Creo que acá no
no hay inconveniente, ¿sí? No tengan la capacidad por ahí de no simplificar nada acá, de suprimir, y, si se puede simplificar algo como vamos a ver ahora porque nos conviene, se puede hacer en cuanto, sobre todo en la parte del numerador, a trabajar en el ejercicio siguiente, ¿sí? Pero una vez que yo logré esta expresión, ya está, no es que tengo que reducirla a una expresión mínima, ya está, tengo esa expresión, si me piden encontrarla, bueno, reemplazo y ya está, obtengo el valor y lo clasifico después, ¿sí? No se compliquen en querer por ahí simplificar todo o llevar a una mínima expresión, no hace falta. Con haber aplicado esto, ya está. Bien, entonces, vamos a traer acá que dijimos que la elasticidad, cierto, ahí vamos, ahí estamos. Dijimos entonces que la elasticidad, precio de la demanda, valores, nos había dado aproximadamente menos 0,5. Y acá nos piden decir qué tipo de elasticidad se obtuvo, justificar empíricamente el resultado hallado. Bueno, si yo quiero clasificar entonces, acabamos de decirlo, tengo que tomar en valor absoluto la elasticidad precio de la demanda y ver qué sucede. En valor absoluto el precio de la demanda, ese menos 0,5 en valor absoluto, se me transforma en 0,5. Por lo tanto, y eso quiere decir que es inelástica. ¿Sí? ¿Qué significa entonces económicamente que es inelástica? Lo acabamos de decir. Ante un cambio porcentual en el precio de un 1%, la cantidad va a disminuir en 0,5%. ¿Sí? Es decir, el menor proporción que el cambio en el precio. Eso es lo que está sucediendo cuando la elasticidad es inelástica. ¿Se entiende? Repito, para poder clasificar tenemos que tomar la elasticidad precio de la demanda en valor absoluto, por lo que acabamos de plantear. El menos 0,5 en valor absoluto, como es menor a 1, es inelástico, ahí logré clasificar. Y lo que estoy diciendo económicamente es que, dado un cambio en el precio, en este caso un 1% podemos poner, la cantidad demandada disminuye en menor proporción en 0,5. Diríamos que la es poco sensible a los cambios en el precio. ¿Sí? ¿Se entiende? Las cosas por ahí que voy planteando, que les va a ayudar sobre todo cuando están en el parcial y tienen que interpretar económicamente y empiezan a escribir un montón de cosas, y lo que pretendemos es esto que estoy diciendo, nada más, no necesitan decir más cuestiones que estas, ¿sí? La justificación de cómo llegamos a bajar sobre el valor absoluto, de clasificar menores a 1 y decir que es elástica, ¿sí? Inelástica. ¿Dudas de eso? Sí, dice en el Miguel, está todo bien. Bueno, vamos a trabajar un poquito ahora. Yo con otro acotaría algo, ejercicio. Miguel, no sé Sí, si a lo mejor es bien, que ahí donde dice interpretar económicamente, justificar e interpretar, es importante que lo dejen escrito, todo esto que vos estuviste diciendo, porque por ahí forman con poner inelástica y con eso bueno, ya estaría. Es importante que lo escriban, cuál es la claro, interpretación por eso económica. por eso se los dije una vez, agregar algo más. Al final dije que era poco sensible, que eso significa que sea inelástica, que la cantidad es poco sensible a cambio en el precio. Todo eso yo lo puedo poner, pero fíjense que son dos media carilla justificando o interpretando. No queremos eso, ¿sí? Entonces, vale la aclaración de línea parcial, dicen, le pedimos esto y ponen solamente menor inelástica, y una parte del puntaje se lo pierden porque no está en la interpretación económica. ¿Sí? Bueno, vamos al 11. ¿Sí? Vamos al ejercicio 11. Acá vamos a tener para entretenernos un ratito. Pero me parece que
en función de que han hecho varias consultas en el foro, entonces vamos a atender sobre todo esta consigna A, que creo que algunos preguntaban ahí y medio como que se quedaban. Bueno, seguimos teniendo acá arriba nuestra fórmula, la voy copiando así para tenerla presente, para no olvidarnos. ¿Sí? Ustedes esto lo pueden tener cuando están en el examen, ¿sí? A mano, así que no se preocupen. Y bueno, fíjense que planteábamos hoy con, no me acuerdo quién era que intervino, creo que Antonella, que me decía, profe, dice que por dónde empiezo. Bueno, acá tenemos precio igual 26 menos 0,1, ¿sí? Fíjate que acá ya no está expresado cantidad en función de precio. Entonces, ¿qué convendría hacer primero? Antes que nada, antes que hacer ninguna cuenta. Bueno, si esto está así, cantidad en función de, ¿sí? Y para tener cantidad en función de, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer es despejar, ¿sí? El menos 0,1 Q va a pasar acá sumando, el precio va a pasar restando, entonces acá nos va a quedar 26 y acá nos va a quedar dividiendo esto por menos 0,1, ¿sí? ¿Estamos todos de acuerdo? Perdón, por 0,1, es decir, un décimo. Esto dividiendo un décimo es como si lo tuviera multiplicando por 10. ¿Se dan cuenta? Si esto es un décimo, si yo lo pasé para acá, pues es negativa. Si ahora quiero despejar este undécimo que está acá, ¿sí? Pasa el undécimo, lo puedo pensar como directamente 10. Entonces me va a quedar 2p por 10. Completo si quieren, completo acá y me va a quedar 260 menos 10 precio. ¿Sí? ¿Para qué lo completo? Voy a hacer a continuación, que es calcular Q' o la derivada de la cantidad respecto del precio. ¿Sí? Que esta está fácil porque es una constante 0 menos, ¿sí? Una constante por una función, lo puedo pensar, saco la constante y la función de la derivada es 1. Q' es menos 10. ¿Sí? Bien, tengo entonces ya la información para poder calcular la elasticidad precio de la demanda. ¿Sí? Venimos acá, elasticidad precio de la demanda era precio que va como está. ¿Sí? Cantidad. ¿Quién es cantidad? Acá podemos hacer dos cosas. Podemos usar esta expresión o podemos usar esta de acá. ¿Yo por qué voy a usar la de arriba? O si no me doy cuenta, después saco factor común. Por lo siguiente. Usé la expresión esta de acá sin distribuir el 10. ¿Por qué? Porque el Q' de la fórmula, que es lo que viene a continuación, es el menos 10. ¿Sí? Entonces yo puedo, si lo estoy planteando pensando de esta manera, ¿sí? Cuando arme la fórmula de la elasticidad, yo puedo simplificar. Poder sacar este 10 con este que está acá, porque ambos son factores, y me va a quedar una expresión más sencilla. Antes de seguir, que yo ya me adelanté un poquito, y ahora sí podemos plantearlo un poco, Antonella. Está bien despejar entonces cantidad en función de precio, calcular la derivada, porque sabemos que tenemos que derivar, porque es lo que nos pide la expresión acá arriba. Hay una cuestión más. Como la consigna nos pide saber para qué precio la demanda es elástica o unitaria, ¿qué necesito saber yo? ¿Qué información tengo que tener? Importante. ¿Qué les parece? Costadito para... ¿Se acuerdan? Económico. ¿Qué condición le pedíamos a los ejercicios económicos? Yo tengo que cantidad es igual a 260
menos 10 precio, vamos a pedir a los ejercicios económicos. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo tendría que ser acá el precio en este caso? Porque estamos analizando los precios, tenían que ser mayores o iguales a 0, para que tengan sentido económico, ¿verdad? Si yo uso un precio negativo, matemáticamente no tiene sentido, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es 260 menos 10 precio mayor o igual a 0. ¿Y dónde se situación? ¿Sí? Como tengo un precio negativo, podemos pasar, si quieren, el 260 restando. Si alguno se pierde, mayor o igual a menos 260. ¿Sí? Y ahora multiplico, digamos, divido miembro a miembro por el sentido de la desigualdad. Precios menores o iguales, acá voy a dividir por menos 260 dividido menos 10. Precios menores o iguales a 26. ¿Sí? Menos con menos también se me simplifica. Es decir, que a mí me va a interesar analizar aquellos precios de esta función de demanda que estén entre 0 y 26 inclusive. ¿Sí? La condición que le pedimos a los ejercicios económicos, ¿sí? Que sean, como le habíamos pedido, que sean positivos, bueno, eso se cumple para precios menores o iguales a 26 en principio. Bien, después veremos si incluye todos esos valores. O sea que mi demanda, o sea, los en elástica unitaria, van a estar comprendidos entre 0 y 26. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? O sea que acá tuve que hacer previo, sobre todo cuando planteaba estos ejercicios de indicar para qué precio la demanda de elástica en elástica, hay que hacer este análisis, en realidad en todos los ejercicios, pero en este particular vamos a estar hablando de determinados valores de precios, y entonces yo no puedo considerar cualquier precio, ¿sí? Tengo que considerar los que sean mayores o iguales a 0 como condición o restricción para precios menores o iguales a 26. ¿Bien? O sea, perdón que lo pongo por acá, a ver dónde está mi puntero, se me fue. Vamos a pedirle entonces que el precio, ¿sí? va a estar perteneciendo a 26 cerrado. ¿Sí? Esa es la condición entonces. Con eso en mente, ahora sí, vamos a volver sobre la parte de elasticidad. ¿Sí? Algo más que me estoy olvidando y que es importante. Bueno, ya dijimos todo lo que la elasticidad a precio de la demanda, habíamos dicho, la analizamos en valor absoluto, ¿sí? Por lo tanto, si yo voy a analizar la elasticidad a precio de la demanda en valor absoluto, eso equivale a que estoy considerando un signo menos, adelantándolo. ¿Por qué? Porque la elasticidad ya por sí me da menor a 0 si es negativo. Entonces le antepongo un menos para obtener valores positivos, porque como vamos a buscar aquellos precios para los cuales la demanda es elástica y inelástica unitaria, como acabamos de ver, está entre 0,26, si yo le pongo esta condición, que tiene que ver obviamente con la definición de elasticidad, no voy a llegar a un valor, ¿sí? Me voy a confundir. ¿Sí? Entonces, ahora sí volvemos sobre la expresión de la elasticidad. ¿Alguien tiene encendido el micrófono? Chequen ahí de apagar, Sí. por favor. Me parece que... Así no... Ahí está. Así no inconveniente. Bueno, volvemos a la función de la elasticidad. Ahora sí, volvamos a nuestro cálculo de elasticidad. Acá tenéis, eso es lo que quería decir. Entonces hemos hecho precio sobre cantidad, donde cantidad la habíamos despejado. Yo usé esta expresión, esta no hay problema, pero insisto, como después Q', es decir, la derivada de cantidad con respecto al precio me da menos 10, me conviene porque yo voy a hacer esto. Y entonces la elasticidad precio de la demanda me da precio sobre 26 menos P.
Fíjense que es una expresión mucho más sencilla, ¿sí? Ahora bien, yo quiero que esto... ¿Y el menos que tenía el 10 no quedaría igual en la expresión? Ah, sí, perdón, me lo estoy olvidando, mala mía. Acá va un menos. Bien, acá viene el concepto que acabamos de poner, que la elasticidad en valor absoluto es menos la elasticidad. Voy a proceder ahora a plantear esto. Digo, absoluto, voy a fijarme dónde es igual a 1, unitaria, mayor a 1, inelástica, y menor a 1, mayor a 1 elástica y menor a 1 inelástica. Pero para que pueda obtener precios positivos, tengo que anteponer acá un menos adelante. ¿Sí? Un menos, ¿qué va a hacer? Que este menos P, por ejemplo, positivo, me la adelanté, directamente sea un más P. ¿Sí? Lo voy a pensar así, 26, lo voy a afectar arriba, 26 menos P. Está así, voy a empezar por igualar a 1, por ejemplo, ¿sí? Yo podría partir de cualquiera de las condiciones. Yo parto de la de igual a 1, ¿por qué? Porque sabiendo el segmento cual, que es 0 a 26, los precios van a estar siendo o elástico o inelástico unitario, y conociendo dónde unitario, probablemente antes y después de ese valor, su elástico o inelástico, según lo que vamos a ir analizando. ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe, se entiende. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a hacer lo siguiente acá. Vamos a plantear que el precio sobre 26 menos P, y este 1, que está del lado de la igualdad, lo voy a... ¿Sí? De tal manera, si puedo correr esto de acá. No sé si ustedes ven la barra, pero yo sí la veo. Y molesta un poco. No, no se ve, Miguel. Ustedes no la No, ven, pero yo sí, y molesta. creo que la Bueno, podés agarrar arriba, me sí, ya parece. está, ya la puse arriba, Ah, ya la puse bien, arriba. bien. Bien, bien. Bueno, entonces, planteamos ahí ese 1 restando. ¿Qué podríamos hacer ahora? Sacar un denominador común, 26 menos precio, ¿sí? Todo esto, ¿sí? Yo ahora voy a tratar de tener una sola fracción, eso es lo que voy buscando. Entonces, y me va a quedar 26 menos P dividido 26 menos P, 1 por P, P, menos 26 menos P dividido 1, 26 menos P, por 1, 26 menos P, igual a 0. Dios, estamos bien. ¿Estamos hasta ahí? Bien, fíjese entonces que arriba, si yo opero un poquito, me va a quedar precio, el menos lo aplico ahora, menos 26, menos con menos, más precio sobre 26 menos P igual a 0. Si yo hago un mes, vamos a tener entonces en el numerador, entonces esto va a ser 2P, porque tengo una P y otra P2, 2P menos 20 sobre 26 menos precio, y todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Creo que puse otra diapo abajo. Profe, ¿Sí? Voy a recuperar. me re ¿Sí? perdí, profe. Se re perdió. ¿Dónde se perdió? A ver. No, ahí de por qué pusieron, o por qué, o sea, por qué pusiste igual a 1 y de ahí para abajo me perdí. Bueno, volvemos para acá entonces. Tengo que encontrar la consigna. Ya ahora estamos en consigna. Fíjese todo lo que fuimos haciendo y ahora estamos en consigna. Me pide saber para qué precio la demanda es elástica y inelástica unitaria. Entonces, ¿qué definí yo acá? Se me fue el... Perdón, se va el lápiz cuando... Pluma está. Partiendo de acá. No, me fui a otro lado. Acá no tengo acceso a borrador acá. Bueno, no quiere aparecer. Doña acá está. Partiendo,
¿sí? Que yo tengo que considerar la elasticidad en valor absoluto, es decir, como ya acabamos de definir que la elasticidad es, en el caso de la elasticidad, claro, no todas las elasticidades son iguales. En el caso de la elasticidad precio de la demanda, ¿sí? Como tiene pendiente negativo y yo quiero calcular precios, le tengo que poner el menos, tomar de las opciones del concepto de valor absoluto, tomo el menos, que es el que me va a permitir poder encontrar precios posibles. Entonces, lo que hicimos acá es, encuentro la expresión de la elasticidad, que la tengo acá planteada en valor absoluto, y lo que tengo que hacer es comparar con mayor a 1, igual a 1, menor a 1. Puedo tomar cualquiera. Usualmente hacemos es plantearla con la igualdad a 1, que es decir, con la elasticidad unitaria. ¿Por qué? Porque por ahí es lo más sencillo para trabajar, ¿sí? Por esto que tenemos después, a partir de eso, de construir esta expresión, y ahora vamos a ver cómo seguimos, pero bueno, sabiendo que esto lleva un signo menos, porque es lo que explica entonces, directamente afecto el menos en el numerador, ¿sí? Y me queda precio sobre 26 menos P igual a 1. Elijo un camino de los tres. Yo igual o después. Este 1 lo paso restando, que es lo que hice acá a continuación. ¿Sí? Pasé el 1 restando y queda igualado a 0, por supuesto. Después, esta resta quiero tener un solo término, ¿sí? Una sola fracción. Por eso saqué denominador con un 26 menos precio, dividido esto, me da 1 por PP. 26 menos P dividido 1, que está acá abajo, ¿sí? El 1 imaginario. Dividido eso me da 26 menos P. Como teníamos un signo menos, lo pongo, abro un paréntesis, P, que es lo que me queda. Ahora opero el signo menos, me queda menos 26 y más P, está hecho acá abajo. Y ahora lo que hice es una P más otra P sobre 26 menos P igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Lo que estamos haciendo es tratando de encontrar una forma para poder determinar, ¿sí?, aquellos valores que, aquellos precios que hacen que la demanda sea unitaria. Por ahí arrancamos. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Sí, sí, mejor. Bien, bueno. Entonces vamos a tomar el menos 2P más menos 26. Vamos a seguir acá. Vamos a seguir acá. Entonces teníamos que era 2P menos 26 sobre, opa, toqué algo, 26 sobre 26 menos precio igual a 0. Estoy pensando en el numerador para simplificar. ¿Qué es lo que vamos a tener que hacer ahora? Si tenemos esto y yo quiero saber dónde se hace 0, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Algo que se hicieron en la primera análisis de signo, ¿verdad? Si quiero saber para ver dónde esta expresión es igual a 0, voy a tener que hacer análisis de signo. Así que arriba en el numerador yo voy a plantear, voy a sacar factor común el 2, que multiplica precio menos 13. ¿Sí? Entonces tenemos más los factores para poder analizar los signos, ¿sí? Porque acá tenemos una lineal, acá también vamos a poder ver fácilmente dónde se hacen 0, ¿sí? ¿Qué voy a tener que analizar entonces? Analizar, por un lado, a ver si acá encuentro una regla. A ver. Mi pulso me acompaña. Viste, Sabri, que no es sol la voz. Tenés A que ver. ir trazando, si no, de a pedacitos para que sea más fácil de borrar.
de apoyo quiero buscar. No, toma. No Ahí está. Creo que ahí. te preocupes, Miguel. Ahí creo que se va a poder resolver. Bueno, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar, por un lado, el signo del numerador. Podemos pensar en P-13, total, el 2 es una constante positiva, ¿sí? Por otro lado, tenemos que mirar el signo del denominador, que es 26 menos P, ¿sí? Y finalmente tenemos que analizar el signo de precio menos 13 sobre 26 menos P, es decir, todo el cociente. Bueno, vamos con el primero. Con el primero, vamos a suponer que acá tenemos el 0. ¿Dónde se hace 0 esa expresión? Ven que por darnos cuenta. ¿Dónde va a En ser 13. 0? En 13. Si vamos a suponer que acá está el 13, se hace, perdón, vamos a corregir acá. Denme 2 segundos para que podamos ver, si no después. Se fue todo, Sabri. Chao. Ya cuando volvamos al aula ya no vamos a tener el problema Sabes que a mí me sirve más no ponerlo en modo presentación. En un principio lo ponía, pero después, salir del modo presentación. sí, después sabes que me parece que consumen más recursos y además pasan estas cosas de más errores. Sí, que hay que, para aparte para poder, Sí, podés cambiar de colores, podés ponerle, podés insertar una recta. Me parece que es más sencillo cuando no estás en modo presentación. Más práctico. ahí está. Bueno, vamos a poner nuestro 0 para acá atrás. Total, no nos interesa, nos va a interesar el donde se hace 0. ¿Y qué pasa con valores menores al 13? Siempre entre 0 y 13, ¿sí? ¿Qué le pasa acá? Si yo pongo valores menores, por ejemplo, 10, 9, cualquier valor entre 0 y el 13. Negativo. Uy, ¿qué pasó? Mantener. Ahí está. No sé qué pasó. Ahí está. Bueno, estamos. Yo diría que lo muestres desde ahí. Sí, voy a volver acá. Plumas, acá estamos. Volvemos acá. Bien. Volvamos acá. Entonces, antes del 0, ¿sí? Cualquier valor más chico nos va a estar dando negativo, ¿sí? Planteamos hasta 0, que es lo que nos interesa. Para al 13, ¿sí? ¿Qué nos va a dar? ¿Sí? 14, 15, obviamente van a ser positivos. ¿Hasta dónde voy a tomar? ¿Hasta dónde? Recuerden que calculamos que para precios menores o iguales a 26 es lo que nos interesa económicamente, ¿sí? Por eso era importante arrancar determinados precios que nos iban a interesar desde el punto de vista económico. Y acá vamos a tener, podemos marcar en el segundo, podemos volver a colocar el 13, porque por ahí para tener un valor de referencia, no sé si nos interesa, pero el 26 seguro, ¿sí? Porque en 26 menos 26 se hace 0, ¿sí? El 26, entre 0 y 26, por ejemplo 13, 26 menos 13 me da 13, o sea que acá es positivo entre 0 y 13, y mayores al 26, que si bien nosotros necesitamos hasta 26, obviamente si lo queremos plantear matemáticamente, vamos a ver que van a ser negativos, ¿sí? Y hasta 26 nada más, pero bueno, se puede mirar si quieren. Bien, y vamos entonces a las conclusiones. Menos dividido más hasta 13, vamos a poner el 13, dividido más, menos. El 0, ¿sí? Va a seguir perteneciendo al 0, porque no tenemos inconveniente. En 13, digo, y ahora,
Chachán, chachán. Esperemos que no se haya borrado todo. Parece que sí se borró todo. Y justamente otra vez. No sé ahora qué pasa, Sabri, que antes se guardaba todo y ahora no se guarda nada. Que le chusé el guardado automático, el autoguardado. Sí, Que la clase sí, pasada sí. dije que se te guardaba Bueno, rapidísimo. No sí, sé, por capaz que eso alguno de los chicos tomó una captura, ¿no? Uy, sí, no importa. Yo acá, a ver, acá tenía algún borrador, tengo acá, esperen, Bueno. que ahí ingreso. No, esto es un poquito más bicho, ¿sabes? Tengo un borrador por las dudas, pues ya me había pasado. Bueno, estábamos sacando las conclusiones finales. Es una... porque ahora ustedes van a tener que creer de que acá había un 0, habíamos dicho negativo, negativo, hasta 13 era negativo. Acá tenemos el 13, que se hacía 0, habíamos dicho, me fue. Acá tenemos el 26, y entre 13 y 26 teníamos positivos tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, acá positivo, cualquier cosa, si dudan, van y buscan en la grabación y ahí me van a encontrar que era así. ¿Y qué pasa en 26? Nosotros teníamos nuestra expresión, no recuerdo mal, era 2 por precio menos 13 sobre 26 menos P, y esto estábamos buscando, así era, ¿verdad? Entonces, fíjense que si yo estoy considerando el 26 en particular en esta expresión, 26 menos 26, ¿sí? Me hace el denominador en la división por 0. ¿Hay un valor que yo divida por 0? ¿No? Si bien nosotros habíamos analizado al comienzo que hasta 26 podían ser los precios, ¿sí? El 26 en particular no lo va a poder tomar, ¿sí? Bien, concluir entonces, a ver, ya podemos hacer conclusiones. ¿Sí? ¿O no podemos hacer conclusiones? Yo digo, el valor se hace 0, la expresión, que era lo que buscamos, habíamos puesto como condición que iba a ser elasticidad unitaria. ¿Sí? ¿Cuándo es elástica? Donde demuestre ser menos sensible, ¿sí? Al cambio, que eso lo vamos a poder representar con valores negativos, ¿sí? En ese va a ser inelástica. Y en valores positivos, es decir, entre 3 y 26, en ese segmento, la elástica, ¿sí? Para precio igual a 13, entonces unitaria, entre mayores a 0 y menores a 13 va a ser y para valores mayores a 13 y menores a 26, no menor estricto, porque ya acabamos de ver que no podemos tomar el 26, va a ser elástica, ¿sí? Esa es la conclusión, digamos, a la que vamos a llegar. Bueno, fíjense cómo otra vez tenemos que recurrir a cuestiones que hemos visto en la primera o segunda unidad, materia, ¿sí? Esto que le decimos que por eso nosotros, cuando arrancan o avanzan en la cursada, el requisito es tener el primer parcial aprobado, porque mucho de lo que se trabaja del primer parcial depende. ¿Ok? Bueno, esta era la primera parte del ejercicio. La segunda es, dada la elasticidad, calcularla cuando el 10, estamos en el mismo planteo que en el punto anterior, ¿sí? Para no robarle más tiempo a los chicos que van a seguir desarrollando ejercicio, estamos en esta para un precio, dada la elasticidad, si reemplazamos, y después viene la parte de interpretación económica, es decir, acá es lo mismo. ¿Sí? Vamos a tener que decir en cuánto varía la cantidad demandada si el precio aumenta en un 10. Si yo logro determinar que para un precio igual a 10 la elasticidad es inelástica, si esto incrementó en un 10%, pues entonces si la elasticidad es inelástica, ya va a disminuir en una menor proporción, en 5, 6, 8, 7, 9,9%, pero no va a pasar de 10 porque es inelástica. Si es va a disminuir en un 10%,
y si el resultado les da que es elástica, quiere decir que va a disminuir la cantidad, perdón, dado un aumento en una mayor proporción. En un 15% va a disminuir la cantidad, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cómo mirar esa parte? Uy, Sabri, me vas a matar ahora. Bueno. No pasa nada. Sí, sí, dice. Lo importante es que se entienda. Claro, fíjense que de esto, en el práctico, ustedes van a tener todos los ejercicios más en torno a esto, ¿sí? Calcular la elasticidad de la función, demanda, acá que estuvimos trabajando, dada la función demanda, decir para qué precio de elástica y inelástico, si en los complementarios había alguno más de elasticidad, ¿sí? Por acá había uno que tenía una parte de elasticidad también, en el complementario también había elasticidad precio de la demanda, indicar de qué tipo de elasticidad se trata, el resultado hallado, bueno. Y en la parte 2 también tienen ejercicios de elasticidad. Por eso me centré en el precio de demanda, porque es la que más tiene, ¿sí? Cualquier duda con los ejercicios, por el foro, fíjense que cada vez que hay un ejercicio económico, ahí estoy para tratar de responderlo y orientarlo, ¿sí? De mi parte, nada. Si no hay consultas. Bien. Bueno. Se entiende bien, profe. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, Ahora, sigo yo, Sabri. Sí, ahora la idea es que hagamos algunos de los ejercicios que estaban en el adicional del práctico, ¿sí? De derivación sucesiva de funciones partidas y de diferencial. Así que vamos a ver ahora la primera parte con Lili. Si alcanza la clase, vamos a ver algunos ejercicios de diferencial. Te dejo, Bueno, Lili, para que compartas. voy compartiendo. No me animo a poner en modo presentación por las dudas. Funciona igual. Pasa que hay que, bueno, ponerle, yo tengo un botón en el lápiz que Lo deshace pruebo a ver todo qué lo que pasa, hago. pero ya me ha pasado, No sé si Miguel no tendrá el mismo varias botón. veces. Sí, sí, a mí me pasa lo mismo con el botón. Bueno, como decía Sabri, hay una ejercitación adicional al trabajo práctico 6 que trae unos ejercicios de sucesiva de funciones partidas. Y en el ejercicio 1 dice calcular si es posible las derivadas de segundo orden en el punto que se indica. Y tenemos A, B, C y D. No sé si ustedes ya empezaron a hacer algo de esto. Me dicen si quieren articular, y si no, bueno, vamos con el 1. ¿Qué dicen? Por ahora nada. Nada. Bueno, vamos con el 1 entonces. Dale, porque había un mensajito, pero era de Miguel. Bueno. A ver, vamos a agarrar una pluma. Vamos con el azul, que me gusta más que el rojo. El rojo parece que estuviera corrigiendo. El A dice, acá tenemos una función partida que la expresión es x al cubo menos 1 si x es mayor que 1, o cuadrado menos x si x es menor o igual que 1. Entonces nos piden que hallemos, como decía la consigna, las derivadas. Derivada primera y derivada segunda es igual a 1. ¿Sí? A ver. Decía calcular si es posible las derivadas de primer y segundo orden, ¿sí? Entonces, para empezar, vamos a analizar la continuidad en ese punto 1. Eso sería ver, porque al ser una función partida, ya sabemos que en x igual a 1 algo hay, ¿sí? Porque justo en ese punto es donde cambia la expresión. Entonces analizar en ese punto. Y si recuerdan, teníamos que ver 3 condiciones. A ver si se van acordando, me dicen, ¿eh?
La primera condición, que teníamos que ver el valor de la función en ese punto, que en este caso analizamos en dónde es, para x igual a 1, usamos esta expresión. ¿Lo ven? Sería 1 al cuadrado menos 1, ¿sí? Que me da 0. La segunda condición, analizamos si existe el límite para x tendiendo a 1, el punto en cuestión, de la función. Y en este caso, cuando nos vamos acercando al punto 1, si es por izquierda o por derecha, vamos a tener una expresión diferente. No nos queda otra que hacer límites laterales, ¿sí? Vamos a analizar el límite para x tendiendo a 1 por izquierda. ¿Y cuál usamos? Cuando nos vamos acercando por la izquierda, o sea, son los valores de x menores que 1, ¿sí? Si nos vamos acercando a 1 por la izquierda, venimos con valor 1, entonces usamos esta expresión. Límite para x tendiendo a 1 por izquierda de x cuadrado menos x. Y esto evaluamos directamente, 1 al cuadrado menos 1 me da 0. Si lo hacemos por derecha, o sea, nos vamos acercando por este lado, lo hacemos con valores de x mayores que 1, usamos esta expresión. Entonces el límite para x tendiendo a 1 por derecha, x al cubo menos 1, también evaluamos ahí, 1 al cubo menos 1 me da 0. Como los dos límites me dieron igual, entonces existe el límite tendiendo a 1 de la función y es igual a 0, ¿sí? Ahí entonces vamos a la tercera condición. Comparábamos el valor de la función en el punto y el valor del límite para x tendiendo a 1 de la función. En este caso son iguales, igual a 0, entonces ahí podemos decir que la función f de x es continua, x igual a 1, ¿sí? ¿Recuerdan todo esto? Como f de x es continua en x igual a 1, entonces la f de x puede ser derivable. Vamos a ver. Lo dejé en blanco para que me ayuden. Si x es mayor que 1, o sea, estaríamos en esta expresión, ¿cómo derivamos esto? ¿Me dicen? 3x al cuadrado. Perfecto. ¿Y si x es menor que 1? 2x menos 1. 2x menos 1. Perfecto. ¿Y qué pasa cuando x es igual a 1? Acá ya está escrito, pero bueno. ¿Qué tendría que hacer? Lo analizo por definición. Y si acordábamos el valor de la derivada en un punto, por definición, teníamos que hacer el límite para x tendiendo a ese punto de la función menos el valor de la función en ese punto, o sea, esto sería el delta i, sobre x, que sería el delta x. ¿Se acuerdan? Entonces, como acá, otra vez estamos en el mismo caso. Si me acerco por izquierda al punto 1, la función tiene una expresión, y si me acerco por la derecha tiene otra expresión, entonces tengo que hacer los límites laterales otra vez. Hago el límite para x tendiendo a 1 por izquierda de la función por izquierda sería cuando me acerco con valores menores 1, o sea, x cuadrado menos x. F de x es x cuadrado menos x menos f en 1, que ya lo habíamos sacado acá, que es 0, sobre x menos 1. 1 al cuadrado es 1, menos 1 es 0, menos 0, 0 en el numerador, 1 menos 1, 0 en el denominador. Esto es, entonces opero para ver cómo resuelvo. Acá menos 0 es como si no restara nada, me queda x cuadrado menos x. Saco factor común, x por, me queda por x menos 1. Como tengo x menos 1 en el numerador y x menos 1 en el denominador, puedo simplificar x nada más. El límite para x tendiendo a 1 por izquierda de x es igual a 1, ¿sí? Ahí no hay problema. Cuando vengo por la derecha, también me acerco a 1 con valores de x mayores
Entonces uso esta expresión. X al cubo menos 1 es la f de x, menos 0, que es f en 1, sobre x menos 1. Acá también, x al cubo, evalúo, 1 al cubo menos 1 es 0, así que me queda 0 sobre 0. Otra vez indeterminado, voy a ver cómo resuelvo esto. X al cubo menos 1 sobre x menos 1. ¿Qué se les ocurre que puedo hacer ahí? ¿Nada? Ruffini. ¿Alguna idea? Ruffini, perfecto. Entonces, uso los coeficientes. Para x al cubo es 1, x al cuadrado es 0, para x es 0, y para el valor, para el término independiente es menos. ¿Me alcanza? ¿Me ven ahí? Divido todo por x menos 1. Bajo el 1, 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, allá. 1 por 1, 1, 0 más 1, 1, 1 por 1, 1, 1 menos 1, 0. Voy, me dicen. Entonces, este cociente va a dar por resultado, estos serían los coeficientes de un polinomio de un grado menor que x. Empiezo con x al cuadrado. Una x al cuadrado más una x más 1. ¿Sí? ¿Voy bien? Entonces ahora sí, vuelvo a evaluar el límite para cuando x cuando x tiende a 1, 1 al cuadrado es 1, más 1, más 1. ¿Qué pasó acá? Cuando el límite lo hago para x tendiendo a 1 por izquierda, vale 1, y cuando hago el límite para 1 por derecha, me da 3. Esto significa que no existe en el punto para x igual a 1. Entonces, la f' de x no es continua en x igual a 1. Por lo tanto, es derivable en x igual a 1. ¿Sí? Pero puedo derivar en el resto. ¿Sí? Si x es mayor, yo tenía que la f' era 3x al cuadrado. ¿Me fui muy lejos para hacer la derivada segunda? No, pide la derivada primera y la segunda. ¿Eh? Pide la derivada segunda y la primera, pide las dos del enunciado. Está bien, por eso, en la derivada primera entonces, Lo que sí, Lili, acá con la te derivada hago una primera, última que aclaración, una sí, pequeña aclaración, perdón. dale. Nosotros expresamos que en x igual a 1 no existe. Queda como una función partida en 3. Acá, eso quería poner. Bien. No existe la f' en 1. Pero queda la función O la partida f' en 3. de x igual... qué cosa, a ver, espera. ¿Cómo decías? Que expresamos la función partida en 3. Sí. Acá decís... La forma en que lo notamos. Claro, a ver, sería... A ver si lo puedo... ¿Sí? No me da. No me quiere agarrar el lápiz ahora. A ver ahí. Ahí está. Acá en el medio de x igual a 1 abajo, no ponelo, y existe. estira un poquito Esta. Claro, ahí. Pongo que no existe f'. No existe directamente. ¿Así sería? Bueno, o no existe no para existe cuando x para cuando es x igual es a 1. igual a... Exacto, así. ¿Así estaría? Sí, así O lo esto expresamos. Y si no la lo ves pongo así directo. a la función, o sea, si ves a la derivada ahora como función, te das cuenta rápidamente que al no existir en 1, no podés volver a derivar en 1. Podés volver a derivar para todos los otros valores, pero no en 1. Puedo derivar el resto, menos en 1. Claro. Entonces, la derivada segunda, para cuando los x valen, para cuando x es mayor que 1, la derivada de esto. La derivada de esto, ¿cuánto me daría? 6x. 6x. Bien, 6x entonces me daría para
cuando x es menor que 1 y ¿qué me daría si x es menor que 1? 2. 2. Muy bien. ¿Y qué pasa con la derivada segunda? No existe. También. Acá también me decís, Sabri, que lo tendría que agregar. Claro. Podés seguir derivando si Ah, querés, sí. pero seguís con una discontinuidad en 1. Claro. Bueno, ese sería el 1, ¿se entendió? Los otros son claros, no sé si quieren que haga alguno en particular. Podríamos hacer el D. El D, perfecto. El D. El D es muy parecido. Sí, el C Y parece más interesante, ¿no? sí, el C está bueno porque tiene derivada, Sí, ¿no? Y si haces el C, que justamente, es no muy sé. parecido al D, capaz que le sirve. Pero no sé, como quieran. Como quieran, como En realidad, capaz que. quieran ustedes, chicos. Creo que el C mejor. Dale. Espera que no puedo volver, no sé qué pasó acá. Ahí está. Ahí está. Bueno. El C dice f de x al cubo sobre 3 menos 1/3 si x es mayor que 1, x cuadrado menos x si x es menor o igual que 1. Analizo continuidad en x igual a 1. Primera condición, veo el valor de la función en el punto. ¿En dónde? Acá, en donde x, si utilizo esta expresión. 1 al cuadrado menos 1 me da 0. La segunda condición, analizo el límite para cuando x tiende a 1. En este caso también lo voy a hacer con los límites laterales. Límite para x tendiendo a 1 por izquierda, la expresión de los x menores que 1, esta. X cuadrado menos x me da 0. Y el límite para x por derecha, voy con la expresión de los x mayores que 1, ¿sí? X al cubo sobre 3 menos 1/3, evalúo, me queda 1/3 menos 1. Como los límites laterales me dieron los dos iguales, existe el límite para x tendiendo a 1 de la función y es igual a 0. Con la condición 1 con la condición 2 son iguales, entonces de acá concluyo que la función f de x es continua en x igual a 1. Entonces la debe ser derivable. Vamos a ver cómo la derivamos. Si x es mayor que 1, vamos con esta expresión. A ver si me ayudan. ¿Cómo derivo eso? ¿Sí? Hago vacío por x al cubo. Me queda 1/3 por 3x al cuadrado. Y nada, que es menos una constante, la derivada de la constante es 0. ¿Sí? Entonces este 3 con este 3 se va, me queda directamente x al cuadrado. A ver si lo cambiamos. ¿Qué pasó? Ahí. ¿Me siguieron hasta ahí o me quedé sola? No, estamos. No sé si los chicos van siguiendo, pero todavía estamos. Bueno, me avisa si me confundo o algo, ¿eh? ¿Alguien quería Entonces me hacer una quedó consulta? x al cuadrado. Escuché como otra ¿Alguien voz, dijo algo? pero no. Bueno, y si x es menor que 1, derivo esta expresión. Queda. 2x menos 1. Bien, 2x menos 1. ¿Qué pasa con la derivada x igual a 1? Bueno, que ahí, como me dijo Sabri, vamos a ponerlo acá en el medio como que un lugarcito. Vamos a ver qué me da acá. Lo hago por definición. Definición era
calcular el límite para cuando x tiende a 1 de f de x menos f sobre x menos 1. ¿Sí? Como tengo distintas expresiones según me vaya acercando al punto x igual a 1 por izquierda, entonces lo hago otra vez con límites laterales. Calculo el límite para x tendiendo a 1 por izquierda, utilizo la expresión de los x menores que 1. X cuadrado menos x menos 0, que era el valor de la función en 1, sobre x menos. Evalúo 1 al cuadrado menos 1, 0, esto es 0 sobre 0, así que tengo que seguir trabajando. Menos x, esto es igual que el que hicimos antes. Saco factor común x, me queda x menos 1 en el numerador, lo puedo simplificar con el denominador, así que x tendiendo a 1 por izquierda de x me da. Y si lo hago por derecha, utilizo la otra expresión, acá también. Si resto 0 es como nada. Me falta, ¿cuál me va a quedar? 0 sobre 0, ¿sí? Ya sabíamos eso, por eso me adelanté. A ver si saco la barra. Bueno, ¿qué hago acá? Otra vez puedo llegar a hacer Ruffini. A ver, lo voy a hacer más acá, si no me queda encimado. El coeficiente del x al cubo sería 1/3. 1/3 del x cuadrado sería 0. Del término lineal es 0. Y del término independiente menos 1/3. Divido todo por... allá. Menos 1. 1/3 por 1 es 1/3, más 0 es 1/3, por 1, 1/3, más 0 es 1/3, por 1, 1/3, menos 1/3, 0, ¿sí? Entonces, armo el polinomio resultado de este cociente con estos coeficientes. 1/3 de x al cuadrado más 1/3 de x más 1/3. Ahí aplico el límite entonces para x tendiendo a 1 y me queda 1/3 por 1 al cuadrado más 1/3 por 1 más 1/3, sería 1/3 más 1/3 más 1/3, esto es igual a 1, ¿sí? Bueno, como vemos acá, los límites laterales son iguales, entonces, conclusión, existe f' en 1 y es igual a 1, ¿sí? Entonces, acá puedo completar que f' de x vale si x es igual a 1, ¿sí? Bueno, como pasó esto, entonces f' de x puede ser derivable. Continúo derivando, ¿sí? Acá lo dejé para completar. ¿Qué Ahí pasa? hay que Si volver los x son mayores... Perdón, Lili. Ahí hay Sí, que volver ¿qué me decías? si bien es continua, hay que volver a verificar que sea continua. Porque ahí solamente sabés que existe el valor en el punto, pero tenés que verificar que los laterales, los límites laterales sean iguales. Ay, no te entendí esa parte, perdón. Que con saber solamente que, que en el punto existe no es suficiente Sí. para decir que es continuo. Hay que analizar los límites laterales. Claro, tendría que volver a hacer el análisis de De continuidad. continuidad en uno, claro. Ahora pero ahora de la utilizando f'. esta f'. Tendría que volver a hacer este análisis. Bueno, no lo hacemos. Sí, ya Como sabemos que quieran. da continuo. Sí, sí. Bueno, pero podemos El escribir límite es algo por lo rapidito menos. A igual, ver. porque son funciones sencillas. Sí, sería el límite para cuando x tiende a 1 de f de x. A ver, lo vamos a escribir. La primera condición sería f' en 1. Claro, que es Ya 1. sabemos que es 1. La segunda sería que el límite para x tendiendo a 1 de f' de x
Lo voy a tener que hacer por izquierda y por derecha. Por izquierda voy a utilizar el 2x menos 1. ¿Sí? Entonces sería, entra acá, el límite para x tendiendo a 1 por izquierda de 2x menos 1. Me daría 2 por 1, 2 menos 1, 1. Y el límite para x tendiendo a 1 por derecha sería x de x al cuadrado. 1 al cuadrado, 1. Acá los límites son iguales, entonces existe el límite para x tendiendo a 1 a x. Como f' en 1 es igual a 1 y el límite también es igual a 1, de ahí conclusión, f' de x es continua en x igual a 1. ¿Sí? Hasta ahí vamos. Eso me decía Sabri. Claro, ahí probás que es continua. Entonces ahí puedo derivar. Continua puede ser derivable, ¿sí? Ahí Claro. es el teorema. Y Entonces ahí sí derivás. puedo derivar la expresión cuando x es mayor que 1, cuando x es mayor que 1, que me va a dar 2x, cuando x es menor que 1, me va a dar, ¿qué me da? 2, ¿no? Bien. Y cuando x vale 1, otra vez tengo que hacer por definición. Ese sí lo tenía, Sabri, ¿viste? Entonces, por definición, ahora el límite tendiendo a 1 de, en este caso ya no sería f de x, sino f' de x, porque esa es la que estoy derivando, menos la f' en 1 sobre x menos 1. Entonces, si voy por la izquierda, uso la expresión 2x menos 1, menos 1, que era el valor de f' en 1, sobre x menos 1. Esto, 2 por 1, 2, menos 1 sería 0. Sobre 0. Entonces, 12 menos 2 me queda acá. Saco factor común 2 por x menos 1, sobre x menos 1 se simplifica. Límite para x tendiendo a menos 1 de 2, que es una constante, me da. Y por derecha uso la otra expresión, que era x al cuadrado, menos f' en 1, que es 1, sobre x menos 1, esto también, si evalúo, es 0 sobre. Entonces, utilizo alguno de estos procedimientos que veníamos utilizando para resolver límites, ¿sí? En este caso, diferencia de cuadrados, lo escribo como x menos 1 por x más 1, de tal manera que este x menos 1 del denominador lo puedo simplificar con el x menos 1 del numerador, y solamente me queda que es 1 más 1, 2. Y acá sacamos que la f segunda en 1 vale 2. Y con eso completo acá que nos quedaba ese valor sin segunda. Bueno, ¿les quedó más o menos claro? ¿Alguna consulta? Yo lo entendí bien, profe. ¿Podrías volver a la última diapositiva, por favor? La última, la O la que anterior sea. es... No, es solo para copiar algo nomás. Gracias. Ah, bueno. Pensé que no habías entendido. Eso sería cómo calcular la derivada segunda en el punto, la que lo hacemos por definición. ¿Alguna otra pregunta? Siempre que haya un quiebre en una función, o sea, que haya funciones de este tipo de funciones partidas, en el punto donde hay quiebre, hay que analizar primero la continuidad para no derivar de más, ¿sí? Analizamos la continuidad. Si es continua, entonces intentamos derivar.
Si no es continua, directamente ya sabemos que no va a ser derivable, ¿sí? Así que en la mayoría de los ejercicios en que se encuentren con funciones partidas, si no les dan el punto, que en este caso en el inciso nos daban el punto en el que teníamos que analizar, el análisis Sí, es salvo en siempre, el C y en el D que no decía nada, pero es evidente que era en uno. claro, siempre es en el Eso quiebre, faltó en el enunciado. porque sabemos que son casi, en realidad los cuatro. En los cuatro ejercicios son polinomios, ¿no? Si no me equivoco. Y los polinomios son continuos en Sí. R, salvo que, bueno, pase esto de que tengamos como una combinación de un polinomio hasta un punto y otro polinomio a partir de este punto. Entonces, ahí en ese punto de quiebre hay que ver si hay continuidad o no. ¿Sí? Entonces, para todos los puntos distintos del punto de quiebre, pueden calcular la derivada con las reglas que venían usando. En el punto de quiebre siempre hay que usar la definición. Exacto. Igual ojo con el D que no da continuo, ya les adelanto. Les damos un... Bueno, a ver, si no hay dudas... Dejo de compartir. Sí. Estos ejercicios que estamos resolviendo con Lili, que ahora yo voy a continuar, son ejercicios que están en la práctica adicional, ¿sí? Pero no dejan de ser importantes. Así que por eso los estamos resolviendo. Tal cual, porque de este tipo de ejercicios no hay en la parte 1 y 2 del práctico. Bien. Los ejercicios que seguían de esa guía los tengo acá en esta diapositiva. ¿Ya se ve? Sí, Sí, profe. sí. Sí, se ve. Buenísimo. Vamos a repasar un poco lo que vimos en la clase de diferencial, ¿sí? Para poder resolver estos ejercicios, ¿sí? Recordemos que habíamos visto en diferencial, o en la clase de diferencial, que si teníamos una función y igual a f de x, ¿sí? Donde y era la variable dependiente, x la independiente, el diferencial de y era igual a la derivada de la función en el punto por el diferencial de x, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Bien, lo expresé así para que vean por qué tengamos ojo que el b y el c no son funciones de x, una es función de t y la otra es función de r, ¿sí? Pero se hace como en forma equivalente, ¿sí? Si tenemos, donde tenemos x, en este caso vamos a tener t y en este caso r, ¿sí? Solo tenemos que recordar, para hallar el diferencial de estas funciones en este ejercicio, ¿sí? La fórmula analítica de lo que habíamos visto las clases del martes anterior, de la semana pasada, ¿sí? ¿Recuerdan algo de eso? ¿Qué dicen? ¿Se acuerdan de algo? No. Más o menos, dice Ángeles. Bueno, más o menos es algo. Repasamos. Esta es la definición del diferencial de y, ¿sí? Diferencial de y igual a la derivada primera de x por el diferencial de x. Entonces, para poder calcular el diferencial de y, lo que tenemos que calcular es la derivada primera de cada una de las funciones, ¿sí? ¿Me ayudan con la derivada primera acá? Recuerden que para calcular las derivadas tienen que usar todas las reglas, ¿sí? Regla de producto, regla del cociente, la regla de la cadena, ¿sí? Bien, ¿me ayudan ahí a calcular f' para esta función que es función de x, f de x? ¿Cómo quedaría f'? Es un producto de dos funciones. 2x. 2x por seno de x, bien,
más más cuadrado, x cuadrado, cuadrado por coseno de Seno x. de X. Bien. Perfecto. Yo no sé si soy yo la que los escucha cortados, pero... Entonces, todo esto, esta expresión, ¿sí? Es f de x. Entonces, perdón, f' de x. Entonces, el diferencial va a ser 2x seno de x más x cuadrado coseno de x por diferencial de x. ¿Sí? Y ahí ya queda expresado el diferencial de x. ¿Se ve? Sencillo es. Solamente hay que recordar las fórmulas. ¿Entendió? Sí, profe. Bueno, Se entiende. entonces les voy a dar como un avance. En estas dos tienen que usar regla de la cadena, ¿sí? Después es lo mismo. Cuando y, no lo voy a hacer, pero cuando y es función de t, por ejemplo, entonces el diferencial de y es igual a f' de t por diferencial de t. ¿Sí? Bien. Lo mismo va a pasar cuando sea función de r. Vamos con el siguiente. En el siguiente nos da calcular delta i y diferencial de i para los valores de x y delta x igual a diferencial de x que se ven a continuación, ¿sí? Se ven en el inciso A, B y C. Hay que calcular delta i y diferencial de i para este valor de x teniendo en cuenta que el diferencial de x y delta x son iguales, ¿sí? Entonces, repasamos. Diferencial de i era f' en x por diferencial de x. En este caso, como nos dicen que el diferencial de x es igual al delta x, entonces sería f' de x por delta x. ¿Sí? Nos recuerdan que el diferencial de x es igual al delta x, entonces yo acá, en vez de poner diferencial de x, pongo delta x para poder utilizar el resultado. ¿Sí? Y por otro lado tenemos que calcular delta i. ¿Recuerdan cómo calculábamos delta i? Era f en x más delta x menos f en x. ¿Recuerdan? Silencio. Sí, dice Anaí. Ah, buenísimo. Entonces, Anaí por lo menos sí. Los demás no sé, no dicen nada. esto nos va a servir para las tres, ¿sí? Ahora, puntualmente, para el inciso A, hay que determinar f' para poder calcular el diferencial. ¿Cuál es f'? Si i es igual, siempre pensemos que i es igual a la función de x. ¿Cuánto es la derivada primera de esta función? Es sencillo. 2 menos 2x. 2 menos 12. Perfecto. Bien. Entonces el diferencial de i va a ser esta función evaluada en 2, porque me piden en 2, por delta x, que es menos 0,4. ¿Sí? Entonces va a ser 2 menos 2 por 2, que es la x donde queremos evaluar. Todo esto por delta x, que delta x es menos 0,4. ¿Sí? Y en este caso nos va a dar un valor. ¿Qué valor da? A ver, esto es 2 por 2, 4, 2 menos 4, menos 2, por menos 0,4. Y eso es, necesito la calculadora. Dije menos 2 por menos 0,4. Menos 0,4.
¿Sí? Este es el diferencial de I. ¿Se ve? Ahora vamos a calcular delta I. ¿Se entendió cómo calcular diferencial de I? ¿Se entendió? Sí, dicen ahí. Sí, dicen. Facundo, Bien. Camila. Ahora calculemos delta I. Delta I que dijimos que era f de x más delta x. F de x más delta x, que en este caso es menos, porque el signo menos. En 0,8 no sería positivo. Ay, sí, porque este me quedaba menos 2, ¿no? Sí. Gracias, lo voy a borrar. Bien, acá me queda así, 2 menos 0,4, que sería esto x más delta x, y después le tengo que restar f en 2. ¿Sí? O sea, sería f en 1,6 menos f en 2. F, que era esta función, 2 por 1,6 menos 1,6 al cuadrado. ¿Sí? Eso sería evaluado en 1,6. Y ahora hay que evaluarlo en 2. Es 2 por 2 menos 2 al cuadrado. Y esto nos da menos 1,6 menos 1,7 menos 4, 0 queda así. 0,64 nos da acá. ¿Sí? Porque este término se hace 0 y este da 0,64. ¿Sí? Bueno, acá lo que podemos repasar de la clase de la teoría del otro día es que, fíjense, cuando el delta x es pequeño, la diferencia que hay entre el diferencial de y el delta y. ¿Sí? ¿Recuerdan? Ahora vamos a utilizar aproximación lineal para calcular. En unos ejercicios más adelante y vamos a comparar bien. Bien, los otros ejercicios son similares, lo único que va a diferir, además de x y delta x, es que hay que calcular la derivada primera y son funciones distintas, ¿sí? Pero por lo demás son iguales, ¿sí? Si se entendió este, seguro van a poder hacer los otros dos. ¿Dudas? ¿Alguna? No dicen nada, Sabri. Bueno. Pasamos al 4 entonces. Bien, estos ejercicios que estoy haciendo ahora no los había hecho el martes que dimos la teoría diferencial, ¿sí? No había ejemplos de este tipo, así que le vamos a poner un poquito más le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Después cuando veamos el de aproximación lineal, por ahí se lo podemos pasar un poco más rápido, porque sí, ese ya fue un tema que tratamos. Bien, como en el ejercicio anterior, en este punto en el inciso A hay que hallar diferencial de I y delta I. ¿Sí? En este caso, como no nos están dando, en el primer punto, no nos están dando X ni delta X, estas dos van a quedar en función de esos datos, ¿sí? Que en el siguiente inciso sí nos dan el valor de X y el valor... no nos dan delta X. Solo el valor de X, así que tendremos que calcular y todo va a quedar en función de delta X, que no está como dato, como en el anterior. Fíjense, en el anterior nos daban, ¿vieron? Delta X. En este inciso no está delta X. La primera parte yo la voy a pasar de largo, la voy a copiar porque yo la tengo, pero ustedes tienen que hacer el mismo procedimiento que hicimos en el ejercicio 3, ¿sí? Determinar diferencial de I y delta I va a ser lo mismo, ¿sí? Yo los voy a dejar expresados, y ustedes después de tarea van a corroborar que sea lo que yo escribí acá, si no,
Me avisan por el foro que me equivoqué. Bien, diferencial de y es 1 sobre 2 raíz de x más 1. Está Facundo Cosio en la sala de espera. ¿No? Ya lo admití, Isabel. Ah, buenísimo. Yo también le di a admitir, pero por ahí si no estoy atenta, por ahí se desconectan los chicos y se vuelven a conectar. Bien, este sería el diferencial de y. Ahora el delta i. El delta i nos va a quedar raíz de 2 más delta x menos, perdón, acá, no, acá no. Acá es x más delta x más 1 menos x menos más. Ahí está, fíjense. Es f en x más delta x y f en x, es la resta. ¿Sí? ¿Se ve? Esta es f' por diferencial de x y esta es f en x más delta x menos f en x. ¿Sí? Ya lo habíamos visto cómo se calculaba en el inciso anterior, así que yo directamente lo anoté sin explicar mucho más. Pero si hay dudas, lo repasamos. Ahora, f' en 1 va a ser 1 sobre 2 raíz de, y acá pongo 1 más 1, ¿sí? Y esto me queda 1 sobre 2 raíz de 2. ¿Sí? Si calculo f' en 1, me da 1 sobre 2 raíz de 2. Bien. Ahora, si calculo el diferencial en x igual a 1, va a ser reemplazar acá por este valor. Entonces, el diferencial va a ser 1 sobre 2 raíz de 2 por diferencial de x o por delta x, pero no sabemos en este caso cuánto vale. ¿Sí? Podemos poner que es delta x, dejarlo en función de delta x, pero no sabemos cuánto vale. ¿Sí? Esto es en x igual a 1. Y el delta y también nos va a quedar expresado en función de delta x, porque no sabemos cuánto vale, pero nos va a quedar 1 más delta x más 1 menos 1 más 1 acá, en esta raíz. ¿Sí? Entonces esto nos queda 2 más delta x en la raíz de la primera raíz, y en la segunda raíz nos queda raíz de 2. ¿Sí? Tanto diferencial de y como delta y en este caso nos van a quedar en función de delta x que no está como dato. ¿Sí? Ahora, para hacer la interpretación geométrica o gráfica, habría que graficar la función, ¿sí? Y fijarnos qué nos da el valor de delta y, qué nos da el valor del diferencial de y, ¿sí? E interpretar esos resultados. Ahora yo voy a hacer un ejercicio que es el ejercicio 5, que en realidad no es el ejercicio 5, es el 6, ¿sí? A donde vamos a plantear cada uno y le vamos a buscar la interpretación gráfica, ¿sí? Pero sería realizar este ejercicio, ¿sí? Pero con la función raíz de x más 1. Nosotros ya analizamos raíz de x, no sé si raíz de x más 1 exactamente, pero ya analizamos en la clase de la teoría, incluso quedó el GeoGebra para que lo verifiquen. Si ustedes descargan el archivo de GeoGebra, lo pueden abrir online, ¿sí? Y ahí pueden cambiar la función inclusive, ¿sí? Además de cambiar el delta x, para ir viendo cómo se va aproximando el diferencial al delta y cuando tomamos valores cada vez más pequeños de delta x. También pueden cambiar la función y ver qué pasa cuando la función, por ejemplo, es cóncava hacia arriba. ¿Sí?
¿Se entiende hasta acá lo que este ejercicio 4? Porque por el poquito tiempo que tenemos, yo pasaría al 5, perdón, al 6 que les mostré recién. Bueno, Chicos, ¿se entendió? No hay comentarios. está bien. Este ejercicio lo voy a dejar para que lo hagan ustedes porque ya hicimos uno en la clase de teoría, ¿sí? Si hay consultas y si los pueden resolver y tienen consultas para mañana, sería genial, pero si no, el jueves que viene podemos ver las consultas que haya sobre este ejercicio. Pero intenten hacerlo por ahí siguiendo el video de la teoría, ¿sí? Ahora vamos a ver esto. Bien. En este ejercicio nos piden que grafiquemos diferencial de I y delta I, ¿sí? Y acá vamos a poder interpretar también esta parte de qué es gráficamente cada uno de estos conceptos, diferencial de I y delta I, ¿sí? ¿Recuerdan un poco estos gráficos que vimos la clase pasada? Tomábamos un X, ¿sí? Y lo incrementábamos un delta X, entonces acá teníamos el punto X más delta X, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿No? Este punto es el valor funcional de X, ¿sí? Este valor es el valor funcional para X, y este, a ver, voy a ver si puedo hacer una cosita. Estamos medio justos de tiempo, pero creo que conviene que lo agrande un poco al gráfico. Un poco más. Disculpen acá la improvisación. Ahí está. Agrandé un poco más. Así se ve mejor. Vuelvo. Y repasamos. Este era un punto X que yo elegía, incrementaba un delta X, ¿sí? Ahí. Ahí. Tiene que coincidir acá. ¿Sí? Y este punto entonces es X más delta X. Eso es sencillito, no tiene mucha interpretación. Después, este punto, acá, ¿sí? Este punto es X, f de X, o sea, esto es X y este es f de X. Este punto de acá es X más delta X, f de X más delta X. Entonces acá tenemos f de X más delta X. ¿Sí? ¿Entiende? Eso no tenía mucho de nuevo. Era algo que ya habíamos analizado con las distintas funciones que trabajamos cuando trabajamos funciones. Esta diferencia o este incremento lo llamábamos delta I. ¿Sí? Este incremento. Como este incremento llamamos delta X, que fue lo que incrementó la variable independiente, este incremento es delta I, lo que incrementa la variable dependiente. ¿Sí? Delta I entonces es, ya lo habíamos dicho antes, f de x más delta x menos f de x. ¿Sí? Este segmento. Ahora, ¿cómo determinábamos el diferencial de I? Para eso trazábamos una recta tangente, ¿sí? Tangente a este punto. A ver si me sale. Voy a hacerla en otro color y más gruesa. ¿Me sale? Una recta que pase por este punto. Ahí está. Bueno, pongámosle cariño y veamos que pensemos que es una recta tangente, ¿sí? Toca solamente en este punto a la curva, ¿sí? Y entonces acá teníamos que identificar cuál era diferencial de I, ¿sí? ¿Recuerdan cómo hacíamos eso?
trazábamos la horizontal, esta, la continuábamos hasta que cortábamos esta línea y trazábamos la vertical hasta que cortábamos la recta tangente. ¿Sí? ¿Recuerdan esa parte? Bien. Este segmento que tenemos acá dijimos que era delta I. ¿Sí? ¿Cuál sería diferencial de I? Diferencial de I, que era igual a f' de x por delta x. ¿Se acuerdan que lo sacábamos haciendo un triángulo? Armábamos un triángulo acá, ¿sí? Con este segmento y este. Acá. A ver si lo puedo marcar. Después lo voy a borrar. ¿Sí sale? Armábamos este triángulo y analizábamos por trigonometría, ¿sí? Que el cateto opuesto, sobre el cateto adyacente, era igual a la pendiente de esta recta, o sea, la tangente, a ver, vamos a poner acá alfa, estoy volviendo a la teoría. Este segmento le vamos a llamar por ahora OB, ¿sí? Este segmento, OB, sobre el diferencial, o el delta X, perdón, sobre delta X, ¿sí? Era igual, ¿se acuerdan? A la tangente del ángulo, de este ángulo, o sea, a la inclinación de esta recta, que era la recta tangente al punto acá de la curva, ¿no? O sea, la derivada primera de X, perdón, de f de X. ¿Recuerdan? Entonces f' de X Sí, profe. por delta X era igual a OB. O sea que este segmento OB es el diferencial de I. ¿Sí? Bien. Esto, si lo vemos gráficamente y sin hacer este análisis, podríamos haber pensado que el diferencial es lo que se incrementa la ordenada. Déjenme marcar acá. Este es el incremento de la ordenada. ¿Sí? El incremento de la ordenada de la recta tangente. Este segmento. ¿Ven? Cuando delta X aumentó, cuando X aumentó un delta X, ¿sí? La ordenada de esta recta tangente creció, ¿sí? El diferencial de X. Vamos a poner esto, es igual a la diferencia, perdón, al diferencial de X. ¿Sí? Entonces, no hace falta que por ahí pensemos tanto en esta parte que es la definición o la forma analítica de obtenerlo, sino que simplemente sabemos que cuando incrementamos un delta X, vemos cuánto se incrementó la tangente, la recta tangente, ¿sí? Y ese es el diferencial de Y. Quedan unos pequeños minutos. A ver si puedo insertar una más. ¿Se entendió? Sí, profe. Y sí, dicen en el chat. Bueno, voy a intentar, bueno, no nos queda mucho tiempo, pero quería intentar hacer uno más de las grafiquitas esas que tenía acá. Pasa que me quedaron raras. Ahí está. Me quedaron justo recorridas. Quería hacer esta. Bueno. No me deja. Vamos de nuevo. Ahí está. Entonces.
vamos a intentar hacer esta, sin tanto análisis como hicimos recién. Este es X más delta X. ¿Sí? Este punto es f en X, o sea, este valor. Este valor es f en X más delta X. ¿Sí? Ahora, si yo trazo la tangente acá, a este punto, ¿sí? Bueno, me quedó media feita, pero ustedes saben que tiene la intención. Este segmento que tenemos acá, de acá hasta acá, este es el delta I. Ese sale rápido, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el diferencial de I? Bueno, yo incremento un delta X, ¿cuánto se incrementó la ordenada de esta recta tangente? ¿Sí? Y entonces es desde acá, desde la horizontal, hasta donde la recta vertical corta con la tangente. Este es el diferencial de I. ¿Se ve? De acá hasta acá, nada más. Si arman ustedes el triángulo lo pueden verificar, pero no hace falta, ¿sí?, que lo armemos. Simplemente podemos chequear, ¿sí?, cuando yo aumento un delta X, la variable independiente, cuánto crece o cuánto varía, porque puede que no crezca, puede que sea al revés, cuánto varía la recta tangente a este punto. ¿Sí? Ahí sin tanto análisis trigonométrico, capaz que no se perdieron tanto. Por ahí con el tema del triángulo los confundí un poco. Pero bueno, sirve para verificar. Ahí se puede ver que depende de la gráfica, el diferencial de I puede ser mayor o menor que el delta I. Bueno, el que hiciste antes daba mayor. Sí, y también se puede ver el error, ¿sí? El error es la diferencia que hay entre estos dos, ¿sí? Cuando después quisiéramos hacer la aproximación lineal también se puede tener en cuenta, ¿sí? El error de aproximar el diferencial de I al delta I es este pedacito, ¿sí? Que lo voy a marcar en otro color verde. A ver si voy a marcarlo en verde. Es este pedacito. Es ese. ¿Sí? Bueno. Como siempre, mucha información para un ratito. Pero bueno, espero que se haya entendido. ¿Alguna duda? No, dicen en el chat. Buenísimo. Dejo de compartir entonces. Ahí está. Bueno. Nos despedimos entonces porque ya estamos en hora. Así es. Si no Que hay tengan una ninguna buena duda. jornada. Cualquier cosa, bueno, mañana hay clase de consulta y Cualquier cosa en clase pueden de preguntar consulta. también en el foro. Exacto. Hasta luego. Nos Bueno, vemos. chicos, Hasta la semana que viene. Buen fin de que semana. estén No, bien. profe, Chau, chau. gracias. Buenas Gracias. tardes. Chau, chau.